16 tipos de puertos que debes conocer. Fíjate, este se conoce como VGA. En el caso de este puerto, su nombre es Mini DVI. Concéntrate, este puerto es HDMI. Y este es un puerto de audio. Presta mucha atención. Este puerto es un DVI-I. Y este un DVI-D. Presta mucha atención. ¿Sabías que este puerto se conoce como Thunderbolt? Atento, este puerto se conoce como DisplayPort. Y este como PS/2. Fíjate, el nombre de este puerto es SATA. Y el de este es SATA. Atento, este es un puerto Ethernet. Y aquí tenemos un puerto USB tipo A. Este es conocido como un puerto USB tipo B. Y este es tipo C. Concéntrate, este puerto es un USB micro. Y estos son 16 puertos que debes conocer. El USB o Universal Serial Bus nació de la unión de líderes de la informática y tenía un objetivo: deshacerse de esos puertos seriales y paralelos que eran lentos y muchas veces no podían usarse más de dos a la vez y solo a velocidades máximas de 450 kilobits por segundo. Así, en 1995 sale al mercado la versión 1.0, podía trabajar a velocidades de 12 megabytes por segundo y aunque no lo creas, poquito después salió el 1.1, pero no era más rápido, pero podía trabajar a 1.5 megabytes por segundo, haciéndolo más compatible con los dispositivos de la época, siendo de color blanco en su interior. El primer ordenador que prescindió de los puertos seriales fue el iMac G3 de 1998. Para finales de 1999 se presentó el USB 2.0, siendo retrocompatible con 1.0 y 1.1, y disponer de velocidades de 480 megabytes por segundo. Es el primer USB plug and play, quiere decir que conectas y listo, y esta vez sería de color negro. En el año 2000 este puerto cobró popularidad con la salida de los primeros pendrive, siendo 8 megabytes la capacidad inicial, una mejor opción a los disquetes y otras cosas raras. El USB 2.0 sigue siendo uno de los puertos más comunes hoy en día. A principios del año 2000 el USB 3.0 llegó para quedarse, con velocidades máximas de 4.8 gigabits por segundo, y es retrocompatible totalmente. Esto quiere decir que si conectas un dispositivo 2.0 en un puerto 3.0, este funciona solo que a velocidades más bajas. El color de este puerto es color azul y también el cable. Este puerto 3.0 hoy en día sigue siendo el mismo, solo recibió muchas actualizaciones y le cambiaron el nombre tantas veces que hoy en día es confuso para cualquiera. Primero se nombró 3.1, incluyó la leyenda SS Super Speed, lo puedes ver en muchos dispositivos y cables, y nos indica que puede transferir datos a la velocidad de 5 gigabits por segundo. Después se llamó 3.1 generación 1 y hoy en día es 3.2 generación 1. En tu ordenador puedes distinguirlo en el panel trasero por ser de color azul cielo, o unos dicen que es azul verdoso. Sí, es confuso. Ya después salió el 3.2 generación 2 con velocidades de 10 gigabits por segundo. El azul del cable puede ser un poco más claro, algo así como azul cielo. En tu PC puedes distinguirlo por ser de color rojo y tiene el logo de SS más un 10 y destaca por ofrecer carga más rápida y siempre activa. Quiere decir que aunque apagues el ordenador, este seguirá ofreciendo energía. Existe un puerto 3.2 generación 2x2 y dispone de una velocidad máxima de 20 gigabits por segundo. Este puerto solo se encuentra en los ordenadores más actuales, aunque el cable puede venir en azul cielo si usa punta A y negro en conexión tipo C. Todos hablan de las RAM, SSD, CPU, etc., pero ¿qué hay de las USB? Así que en este video te hablaré un poco de las USB o el Universal Serial Bus, USB. Fue desarrollado a mediados de la década de 1990 para estandarizar la conexión de periféricos informáticos. Antes de USB, conectar dispositivos externos a una computadora era un proceso engorroso que involucraba una variedad de puertos y conectores diferentes. El objetivo era simplificar y mejorar el proceso de conexión de periféricos a un ordenador. El primer estándar USB, USB 1.0,
admitía velocidades de transferencia de datos de 1,5 Mbps. USB podría suministrar energía a los dispositivos conectados, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación separadas para muchos periféricos. USB soportaba el intercambio en caliente, que permitía a los usuarios conectar y desconectar dispositivos sin reiniciar el ordenador. USB 1.0 fue adoptado rápidamente por los fabricantes de computadoras y dispositivos periféricos debido a su conveniencia y estandarización. Reemplazó los tipos de conexión más antiguos, como los puertos serie y paralelo, lo que redujo la cantidad de puertos diferentes necesarios en las computadoras. USB facilitó a los usuarios la conexión de una amplia gama de dispositivos, incluidos teclados, ratones, impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento. Te voy a ayudar a elegir tu próxima tarjeta gráfica y así evitar los errores que cometen muchas personas. Lo primero que tienes que saber es el uso que le vas a dar, ya sea hacer renders, trabajar con inteligencia artificial, editar video o simplemente jugar. Lo segundo es saber la resolución de tu monitor. Recuerda que las que terminan en 60 son para 1080p, las 70 para 1440p y las 80 y 90 para 4K. Tener una 4080 con un monitor 1080p es tirar el dinero. Si vas a trabajar, vete por los modelos con más memoria VRAM. La 4060 Ti de 16 GB es una excelente opción para inteligencia artificial y renders. Los modelos Ti son muy buenos si quieres el máximo rendimiento en tu resolución, sin gastar de más. También es mejor comprar modelos de la generación actual, porque suelen ser mejores en calidad-precio. Una vez elijas tu GPU, revisa qué fuente de poder recomienda el fabricante y asegúrate de tener una de esas o más capacidad. Los videojuegos cada vez dependen menos de los procesadores, ya que el gran avance de las tarjetas gráficas ha llevado que la gran mayoría de procesos corran dentro de la GPU, lo que ha planteado la siguiente pregunta: ¿será necesario tener un buen procesador en el futuro para poder jugar? La respuesta a esto es complicada, ya que a día de hoy los juegos siguen dependiendo completamente de los procesadores. Pero ¿y si las tarjetas gráficas tuvieran un pequeño procesador que se encargue de estas tareas? Bueno, esto sí sería posible, ya que ya existen gráficas con varios chips, pero esto es altamente conspirativo, ya que no hay indicios de ninguna empresa para que esto vaya a ser así. Pero sin duda sería el sueño de varias empresas, sobre todo Nvidia, ya que al hacer esto tendría un mayor control del mercado y quitaría la dependencia hacia otras marcas, lo que sin ninguna duda quieren todas las empresas. ¿Tú crees que esto vaya a pasar en el futuro? Todo sobre las tarjetas gráficas. Estas se encargan de generar las imágenes que se muestran en pantalla. También son capaces de simular mundos complejos con modelos 3D, texturas, iluminación y físicas, y todo lo que conlleva generar un mundo lo más parecido a la realidad. Las marcas que las hacen son Nvidia, Intel y AMD. Dentro de cada marca hay distintas generaciones. Por ejemplo, los dos primeros números indican la generación. Entre más reciente sea la generación es mejor, pero eso no garantiza una mayor potencia. Los dos siguientes números indican la gama de esta gráfica. Por lo general, las que terminan en 60 son para 1080p, las que terminan en 70 son para 1440p y las que terminan en 80 son para 4K. También las gráficas cuentan con su propia memoria, llamada VRAM.
¿Sabías que uno de los primeros computadores personales que revolucionó el mundo fue creado por dos jóvenes en un garaje? Así es, estamos hablando del Apple II, lanzado en 1977 por Steve Jobs y Steve Wozniak. ¿Qué lo hizo tan especial? Fue uno de los primeros en tener gráficos a color y sonido incorporado, pero lo mejor de todo, era fácil de usar y accesible para todos. Este pequeño gigante no solo se convirtió en un éxito de ventas, sino que también dominó escuelas y empresas gracias a su versatilidad y al software innovador como VisiCalc, la primera hoja de cálculo electrónica. Así fue como el Apple II ayudó a poner las computadoras en millones de hogares. Pero dime, ¿aún lo recuerdas? El Ryzen 7 7800X tiene un chiplet de 8 núcleos y el Ryzen 9 7950X tiene 2 chiplets, lo que da 16 núcleos, pero el Threadripper 7995WX tiene 12 chiplets de 8 núcleos, lo que da un procesador de 96 núcleos y 192 hilos, lo que lo convierte en uno de los procesadores más potentes del mundo. Para comparar, el Ryzen 9 7950X da 38.000 puntos en Cinebench, que es una prueba para probar la potencia del CPU. Bueno, el Threadripper 7995WX da más de 100.000 puntos, pero eso no es todo. Si le haces overclock puede consumir más de 700 vatios y dar 160.000 puntos, lo que es una locura. Pero estos procesadores se compran sobre todo por su cantidad de líneas PCI Express y porque pueden tener más memoria RAM y pueden leer y escribir en más memorias al mismo tiempo. Esta fue el arma que utilizó AMD para destronar a Intel, los chiplets. En los procesadores existe la lotería del silicio, que básicamente dice que todos los procesadores son diferentes. Es como hacer galletas, cada una tiene sus pequeñas diferencias. Bueno, en lugar de hacer varios procesadores para cada generación, solo hacen un chiplet. En cada chiplet hay 8 núcleos, y si todos estos funcionan bien, entonces tenemos un Ryzen 7. Pero el Ryzen 9, que tiene más núcleos, bueno, para este procesador se unen 2 chiplets en un solo procesador, pero no siempre funcionan todos los núcleos del chiplet. Los núcleos que no funcionan o que no llegan a la frecuencia se desactivan, y estos se venden como un Ryzen 5. Todos los Ryzen de la misma generación usan el mismo chiplet, con más o menos núcleos que funcionan dependiendo de la gama. Volvamos a las galletas. Las que mejor salen las vendes en una caja premium, las normales en una caja estándar y las feitas en una caja más barata. La tecnología tiene dos grandes problemas que han estado arrastrando el avance y la potencia de los dispositivos. Estos son la temperatura y las baterías. El alto calor puede dañar los procesadores, lo que hace que se tengan que limitar en frecuencia y consumo para que no se quemen. Esto se nota muchísimo sobre todo en los portátiles, ya que el poco espacio hace que no se puedan refrigerar los componentes de la mejor manera, lo que ha llevado a que los procesadores se hagan cada vez más eficientes energéticamente. Y una solución a esto son los procesadores que hacen Apple y Snapdragon, ya que son de diferente arquitectura, ARM, al igual que los celulares, lo que hace que puedan tener procesadores muy potentes que consuman poca energía, lo que ayuda a la duración de la batería. ¿Crees que estos procesadores son el futuro de la PC? AMD vendió copias no autorizadas de chips de Intel. Esto hizo cambiar para siempre la industria de semiconductores. Hoy Intel cumple 56 años. Aquí solo algunos puntos importantes de toda esta enorme historia de Intel. Fundada en el 69 por Robert Noyce y Gordon Moore en Santa Clara, Estados Unidos. Cofundadores de AMD e Intel fueron ex empleados de la misma empresa, Fairchild Semiconductor, empresa responsable de la creación de los transistores, circuitos integrados y otros componentes vitales para la creación de chips. Gordon Moore realizaría en 1965 la ley Moore. Esta dicta: el número de transistores en un circuito integrado se duplicará cada 2 años con un aumento mínimo en el costo, forzando a Intel y sus competidores a innovar y mejorar año tras año. Hoy, después de ser acertada por 60 años, está por terminar. Escribe en los comentarios si sabes por qué. Al final del video hay una ligera pista. La Altair 8800 fue la primera computadora personal lanzada al mercado en el 75 por MIT con el chip de Intel 8080. El mismo año, AMD lanzó una copia no autorizada llamada AM9080. En ese entonces, proteger el hardware con utilidad de patente o leyes de propiedad intelectual no era tan eficaz o estricto, pero sí por software. Por ello, Intel decide en sus siguientes chips reforzar su ingeniería e instalar software que fuera inherente para el funcionamiento de sus próximos chips. De aquí nace lo que conocemos como firmware. En agosto de 1981, Intel firma un contrato con IBM para producir la primera computadora personal de IBM con los chips 8088 de Intel, excediendo las expectativas comerciales y poniendo a compromiso
compradores en lista de espera hasta por meses. Este movimiento puso a Intel en la cima y marcó su liderazgo indiscutible. En 1983, bajo el liderazgo de Andy Grove como CEO, Intel alcanzó $1.000 millones en ventas por primera vez. A lo largo de los años, Intel continúa innovando y en el 93 introduce el Pentium, expandiendo su mercado no solo a uso personal, sino también a oficinas. En 2008 lanzaría la serie i Nehalem, marcando un hito en la historia de la computación. La serie i continuaría manteniendo a Intel en una posición dominante, que ya tenía anteriormente, pero sumándole aún más años en victorias. Con un total de 51 años en la cima, medio siglo consecutivos. Hasta el año 2022, cuando AMD rebasó el valor de mercado de Intel por primera vez en la historia. En los años 80, Jerry Sanders, cofundador de AMD, dijo la frase célebre "Real men have fabs", haciendo alusión que solo las empresas que fabrican sus propios chips van en serio. Recordemos que Intel es una de las pocas empresas que continúa diseñando y fabricando sus propios chips. Actualmente, Intel enfrenta desafíos no solo de sus rivales directos AMD y Nvidia, pero también de un mercado en constante evolución, la necesidad de crear nuevas arquitecturas para chips, guerras comerciales globales y la nueva IA. Hoy construyen nuevas plantas de manufactura o fabs en Estados Unidos en vista de nuevas restricciones de exportaciones de China a Estados Unidos y mantener lo más posible de producción en el territorio. El gobierno actual de Estados Unidos invierte más de $8.5 billones para este propósito. En este momento está sucediendo una guerra entre distintas empresas de microprocesadores. Como ya sabes, cada vez los transistores de los procesadores se hacen más pequeños, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más difícil seguir avanzando, llegando al punto en que muy pocas empresas son capaces de fabricar un procesador. Pero ¿por qué es importante hacer más pequeños los transistores? Tener transistores más pequeños aumenta la eficiencia energética y hace que se pueda tener procesadores más potentes que mantengan el mismo consumo de energía. Pero esto tiene un límite, lo que ha llevado a que en los nuevos procesadores tengamos núcleos de potencia y núcleos de bajo consumo. Además, ahora tenemos las NPUs, que están enfocadas en hacer cálculos de inteligencia artificial, haciendo todavía más difícil de fabricar estos procesadores.